el espacio de agroempresario, las economías regionales son un elemento esencial. Y para hablar de ellas, nada mejor que Raúl Robén, presidente de Economías Regionales de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Bienvenido, Raúl. Un gusto estar contigo y con Agroempresario. Bueno, la idea es a mitad de año de 2016 hacer con una especie de cuadro sinóptico del estado de las diferentes economías regionales, de las que están peor, de las que están más o menos y las que parece que están un poquito mejor. ¿Cómo es ese panorama, Raúl? Se trata de 32 complejos productivos, algunos agroindustriales, otros solamente de exportación como fruta fresca, y hay una diversidad de situaciones, pero en la gran mayoría de los casos hay una situación límite de deterioro económico y en muchos casos, como las peras y manzanas, la fruta de pepita, hay una situación muy extrema. Si hablamos de cada uno de ellos, haciendo una generalidad, podemos decir que lo que están en mala situación es la fruta de pepita, el Alto Valle del Río Negro, las cítricos dulces, que son mandarinas y naranjas, el sector olivícola argentino, el sector vitivinícola, que hay algunas medidas que ha tomado en los últimos tiempos el gobierno y que estimamos que va a tender a equilibrar la oferta y la demanda y mejorar los precios. Los que están tratando de mantener un ingreso son sectores que tienen que ver con en el litoral, la yerba mate, el arroz, la fruta del norte argentino, incluso los dulces, porque fruta el que cítrico dulce de Orán está teniendo mucho mejor precio porque es primicia. Claro. Cuando entra Entre Ríos comienza la baja de los precios a los mercados. Y lo que están mejor, la fruta fina, cerezas, arándanos, frutillas, y están también muy bien los cítricos amargos, el limón argentino, que es líder en el mundo y a pesar de que ha tenido algunos problemas climáticos hace un par de años atrás, hoy está con muy buen nivel de rentabilidad y con un panorama de futuro importante por la posibilidad cierta de ingreso del limón argentino al mercado de los Estados Unidos, que está en un tramo final de aceptación y se han superado cuestiones pararancelarias y otras políticas que esperamos realmente en los próximos meses podamos tener. Ahí no mencionaste dos economías que las conocés muy bien, que son caña de azúcar y tabaco. ¿Cómo las definirías en situación? Bueno, las dos en situación, sobre todo la caña de azúcar en una pésima situación. La bolsa de azúcar de 50 kilos en vagón ingenio, como se llama, costaba en el año 2011 220 pesos argentinos la bolsa. Hasta hace 4 meses, es decir, 2016, la bolsa de 50 kilos vagón ingenio costaba 220 pesos la bolsa, con un nivel inflacionario del 2011 a esta parte. Se imagina que hay una crisis terminal en muchos productores y en muchos ingenios que están en una situación de quiebra o de concurso. Bueno, les dieron así una mano importante con el tema del bioetanol, ¿no? Fue el mejor anuncio para el sector, pero que necesita, para equilibrar la oferta y demanda del azúcar, tomar la caña excedente y transformarla en alcohol, pero eso requiere inversiones y un tiempo, 1 o 2 zafras más para poder lograr ese equilibrio. Claro. De manera que lo que está mejorando urgentemente el precio del azúcar, y se calcula que a fin de año vamos a llegar con un precio más o menos equilibrado, es el hecho de que ha bajado tanto el precio interno que ya se puede exportar azúcar. Históricamente no se podía exportar azúcar a Argentina sino a pérdida, porque competimos con países
muy pobres como Nicaragua, como Cuba, Claro. etcétera, y nuestros costos internos y sociales son muy altos. Pero ahora hemos llegado a un límite donde se puede exportar azúcar y los ingenios han hecho un arreglo, todos los 15 ingenios Tucumanos. y los del norte han hecho un arreglo de exportación. Esto va a equilibrar el mercado interno. O sea que esperamos que en los próximos meses esto se recomponga. Bueno, ¿y tabaco? Y en tabaco, a partir de que se le quitó al Fondo Especial del Tabaco, la Ley 19.800, la facultad de acordar en el marco de la Comisión Nacional de Tabaco los precios del productor con la industria, y en el caso de no haber acuerdo laudaba el gobierno, la relación funcionaba bien. Pero cuando se le quitó en la década del 90, tras una reforma, esa facultad de acuerdos, el sector productivo, 20.000 productores en el país contra 2 empresas, han perdido total fuerza en cualquier arreglo, y esto provocó una caída muy grande en los últimos años, y sobre todo la necesidad de que los fondos importantes que tiene el Fondo Especial del Tabaco sea utilizado para pagar parte del precio del tabaco y no para mantener una estructura productiva y una política de diversificación del sector. Ahora, así que allí el Estado tiene que actuar nuevamente poniendo equilibrio. El FET, el Fondo Especial del Tabaco, sigue teniendo, se está distribuyendo, sigue teniendo los ingresos que tenía que tener, o sea, no hay ningún problema. Tiene los ingresos que tiene que tener. Lo que ocurre es que a raíz del bajo precio que pone la industria tiene que ser derivado para cubrir quebranto el recurso del Fondo de Tabaco. Claro. Es allí donde el Estado tiene que actuar para poner un poco de equilibrio. Y el otro tema que quería comentar es el vitivinícola, que venía también con un problema de sobreoferta del mercado interno. 80% se consume en el mercado interno, 20% se exporta. Bueno, allí también hay un cambio a partir de que este año, por una razón de emergencia climática, ha tenido una pérdida del 40% la cosecha de Mendoza, y esto está ocasionando un equilibrio de mercado interno que a la larga va a significar una mejora de precios. Pero mientras tanto el productor, sobre todo el productor de uva cereza, mantiene el mismo precio de hace 4 años, 2,50 pesos el kilo que paga la industria. Claro, porque lo que ha mejorado son los precios de las uvas finas. Sí, digamos, recuerdo la charla con Yanisoto, ¿no? Que contaba que creo que fue exceso de lluvias, es una situación muy poco frecuente, sacó el 40% de la producción del mercado y obviamente mejoró el precio que paga la bodega. O sea, en la macro cierra ahora al pobre tipo que se le sigue cobrando lo mismo, que se le cayó el 40% de la producción, ese está en el horno, ¿no? Sí, pero fíjate, hay algo que yo quiero marcar. Hace 30 años, la propaganda y consumo de vino, no sé si te acuerdas, Toro toda la vida, en las canchas de fútbol, el vino con soda de la familia. Bueno, eso se ha perdido. De 92, 93 litros per cápita anual de consumo de vino, bajó a 22, 23 y hoy está más o menos por ahí. Eso es porque la Argentina produjo buena calidad de vino, llegó a la exportación, ganamos mercados externos, pero abandonamos nuestro consumo interno y esto provocó una caída. Es cierto que la cerveza, con toda su propaganda de grandes empresas, incrementó. También las gaseosas ganaron terreno del vino, porque en la mesa de los argentinos se consumía vino con soda. Pero no es menos cierto de que se acabó esa publicidad. La publicidad de hoy es una copa grande, un copón, con un vino de buena cepa, que una persona del interior no lo puede pagar y termina cambiando. Creo que nos ha faltado estrategia de mantenimiento del mercado interno en la vitivinicultura. Bueno, pero eso es una asignatura pendiente de la cadena, no le pueden echar la culpa a nadie, No, y mucho menos al Estado, porque se formó la COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola, que trabajó en todo, y lo hizo bien en muchos aspectos.
Esto es simplemente marcar una realidad que ha ocurrido en la Argentina en de los últimos 30 años. En Ahora, vos decías, bueno, también la que peor está, en la situación más crítica, es toda la región del Valle del Río Negro, frutas de pepita, ¿no? Manzana y pera, ¿sí? Ahora, ¿qué es una economía que colapsa? ¿Cómo colapsa esa economía si se produjera? Por ejemplo, ¿qué sería? Se abandonan los montes, se cierran las fábricas o las plantas de empaque, no se puede, o sea, Bueno, ¿qué es se, un qué se- tema qué- ese. cómo? O sea, claro, contame Mire, cómo se cae a pedazos una economía. bueno, en primer lugar, los pequeños terminan cerrando. Hubo una emergencia en Neuquén y el ministro reconoció de que se están desmontando las plantaciones de pera y manzana, pero no hay problema, la misma cantidad de hectáreas hoy se hace horticultura. La horticultura es muy buena y es trabajo de campo, pero no Claro. podemos comparar con la fruta, las peras y manzanas del Alto Valle, que son reconocidas en el mundo y que tienen un nivel de calidad comparable con las mejores y que necesita una planta luego de puesta en el suelo 8 o 10 años para tener producción. Eso es el abandono. Y lo peor que sucede en las economías regionales con estas crisis es que es el lugar donde se producen las migraciones del campo a la ciudad. Las migraciones de 200 años Claro. en Argentina, que ha hecho que más de la mitad del país viviera en el cono urbano. Ahora, O en la ¿hay capital. algún diagnóstico de por qué la economía, por ejemplo, para focalizarnos, ¿no? En el Alto Valle tiene este problema? O sea, ¿se sabe cuáles son las causas y se sabe hay alguna idea de cómo se corrige? Algunos técnicos dicen que hay un problema estructural de variedades, que habría que hacer un recambio varietal. Sí, Según la opinión de la Federación de Fruta del Río Negro y Neuquén, que representa a todos los productores, es un problema de rentabilidad. Los costos internos argentinos los ha dejado fuera de competencia de muchos mercados. Se cayó Rusia, que era uno de los mercados más importantes. Y estamos con problemas con Brasil. Esto ha provocado que la fruta que había sido cosechada y que estaba esperando la exportación en las cámaras frigoríficas, el productor se vea obligado a volcarla al mercado interno. Y es allí donde hicieron los mayores negocios los comerciantes en el mercado interno, porque es la fruta que en el IPOD, que emite CAME todos los meses, Sí. que es el índice precio, origen, destino, es la fruta que se multiplica por el 1000%. Claro. Entre lo que le pagan a un productor, que es 2 pesos con 20, y lo que paga un consumidor en Buenos Aires, que es 30 pesos. Mirá, 30 como barato, o sea, Como barato. como barato, o sea, porque yo te Entonces, digo, la realidad, Raúl, discúlpame, ¿no? Pero de esto, es que ni yo puedo pagar 50 pesos por una manzana de tamaño grande, ¿no? Que acá en la ciudad de Buenos Aires, ni el productor puede recibir 2,20. es realmente injusto. ¿Y cómo se Los soluciona? dos extremos. Por eso, porque yo te digo la verdad que no puedo Es que- pagar 50 pesos porque no tiene... El productor es un sujeto pasivo en la determinación del precio de su producción. Ningún comerciante le compra a un productor si no sabe que va a ganar dinero. Claro. Ningún industrial le compra al productor si no sabe que va a ganar dinero. Nadie le transporta la mercadería en camiones, lo que fuera, si no sabe que ese transporte es rentable. Sin embargo, el productor es el único que no tiene garantizado rentabilidad. Es un sujeto pasivo en la determinación del precio. Y es allí donde está el principal problema de la producción regional argentina. Porque esas producciones llevan entre 60 y 200 jornales por hectárea. El impacto de la mano de obra en el resultado final de estas producciones es altamente fuerte. Cosa que no ocurre en los cultivos extensivos, Sí. que son medio jornal por hectárea. Está bien, está bien. Ahora digo, ¿cómo solucionás? Vos tenés el índice, la verdad que yo lo sigo. Se soluciona solamente con política del Estado. Bueno, pero ¿cuál? ¿Qué política? Vos suponete Fijación de precios
ya sea como tiene Estados Unidos, precios sostén, o como tiene Europa en el mercado común, que son subsidios relacionados con los valores que reciben. Hay que garantizarle al productor un mínimo del costo de producción más una rentabilidad. ¿Te imaginas que esa propuesta sería factible, digamos, con este gobierno de Cambiemos? Sí, me imagino. Y hoy hay declaraciones de Burjaile respecto de la necesidad de poner orden en la estructura de comercialización de la leche argentina, que en las economías regionales es un drama, porque cada vaca y cada litro que ordeña un productor es un peso que tiene que poner en su bolsillo con sus costos. Es un quebranto de más de $1 por litro. Y eso es injusto. Y el Estado tiene que venir a recurrir con sus políticas a poner orden. Claro. Y si eso está por hacer y fue anunciado por el ministro para la leche, ¿por qué no puede serlo para las peras y manzanas, para las naranjas, mandarinas y todas las economías regionales que hoy están en crisis? Claro. Ahora, vos decías que una economía que anda relativamente bien o que no, por lo menos no está en crisis es la citricultura de los agrios, ¿no? Limones. Y la verdad que estuve este año en Tucumán y realmente la inversión, o sea, lo que son las plantas de Chile, es una cosa fantástica, como el limón lo despiezan en el jugo, en la pulpa, en la cáscara del aceite, o sea, es maravilloso. Ahora, en realidad, pero al mismo tiempo son 3 empresas, 4 las que hay ultra integradas verticalmente, ¿no? Pienso, por ejemplo, San Miguel, Citrusville, Citrumax, creo que es otra. Pero hay muchas menores, y hay muchas que solo comercializan en fresco, y son cantidad. Lo que ocurre es que al ser rentable, como sucede siempre en el campo, se vuelca la rentabilidad sobre inversiones para la misma producción. El productor agropecuario, cuando gana dinero, lo vuelve a poner en el campo. Y esto en el sector de la citricultura es líder mundial, Argentina, y es líder mundial porque ha logrado un nivel de tecnología y de logística que realmente es líder en el mundo. Claro. Y ahora, entonces esas 4 empresas, que de las 4 hay 2 que son tucumanas, con empresarios tucumanos, y hay 2 que son ya internacionales, pero que comenzó una de ellas, la más grande, comenzó siendo empresa tucumana, hoy ya es internacional. Claro. Todas esas empresas trabajan en un acuerdo entre ellos y los productores. Y eso es el mérito importante que hay que destacar. Claro. Han logrado la integración, aun cuando son muchos los productores. No matar digamos, a quien va a ser definitivamente tu proveedor, tu socio comercial, que sería el productor. Claro, y hay una aplicación de tecnología que debe ser de las frutas más sanas del mundo. Sí, ni hablar. Y el arándano es otro tema. También, bueno, va por el mismo camino, porque incluso se parecen mucho las empresas que hacen arándano. Claro. Tucumán en estos años pasados estuvo saliendo vuelos charter directamente de Tucumán a Miami y a Washington, pero más que todo a Nueva York, pero más que todo a Miami, más de 60 vuelos charter. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, creo que es importantísimo la sinergia, o mejor dicho, la coordinación entre el sector público y privado, porque me acuerdo que, con el gobierno de kirchnerismo se hizo, digamos, una estación de frío para el arándano, se organizó la llegada de los vuelos en horario fuera de la banda de pasajeros, y ahora con esta nueva gestión directamente se está haciendo, creo que una pista adicional se va a hacer en Tucumán para que pueda operar las 24 horas del día estos vuelos de carga, ¿no? Así es, y es muy importante la inversión del Estado en esta materia. Claro. Pero todas las instituciones de Tucumán han trabajado en este sentido. Me contaba la gente de Tucumán que mandar un contenedor de limones desde Tucumán al puerto, creo que sale por San Pedro, por Zárate,
sale lo mismo que mandarlo desde Zárate hasta Europa. Europa, sí. Exactamente, amigo, es increíble. Es injusto porque es increíble. Eso nos deja muchas veces fuera de competencia. Ni hablar. Ahora, siempre cuando se habla de economías regionales, ahora el gobierno dice, bueno, le sacamos las retenciones, ¿no? ¿Qué impacto real tuvo sacarle las retenciones de las economías, que era muy baja, creo, no sé si era el 5%, si había, a los efectos de sanear las economías regionales? Tuvo un alto impacto en la economía pampeana, en el maíz, Claro, bueno, porque tenía el 20%. Pero en las regionales muy poco. No. Lo que tiene un alto impacto en la regional es la mano de obra, que a veces supera el 50% de los costos. De manera que esta política de bajas retenciones, que es buena, no impactó tanto en nuestros sectores. Sí impactó mejor la salida del cepo. No es lo mismo un dólar a 9, 9.20, 9.50 que un dólar a 14. La devaluación, decís. La devaluación. La salida del cepo, que era un dólar difícil, complicado. Mientras que ahora estamos teniendo nuevamente ese problema a raíz de que el dólar continúa en torno de los 14, 15 pesos, mientras que el nivel inflacionario ha generado nuevamente una suba de los costos internos, y esto también nos deja fuera de competencia en los mercados internacionales. Claro, digo, porque cuando uno dice, y tenemos una mano de obra que es más cara que la de los países que nos rodean, o competidores, ponele, y entonces estamos fuera de mercado. Pero, digo, desde el punto de vista de lo social, es absoluto, no sé qué opinás vos, Raúl, pero creo que es absolutamente inviable proponer, decir, bueno, para que estemos mejor, le vamos a bajar los salarios, un disparate. Además, nuestras economías son los bolsones de pobreza de Argentina. El NOA, el NEA, son las zonas más pobres de la Argentina, y no se puede bajar el salario de un trabajador rural, porque además termina abandonando el campo, y como le dije, son los sectores de migración del interior a Buenos Aires. Entonces, nosotros sostenemos que es necesaria la participación del Estado en garantizar rentabilidad del productor, una rentabilidad mínima como piso, como tienen muchos países del mundo, que estratégicamente le conviene hacerlo, para evitar otro tipo de política que es subsidiar el desempleo. Acá hay empleo real y hay generación de bienes que son la base del sustento alimentario argentino. Vos decías, Raúl, el productor recibe, por ejemplo, en el caso de manzana, 2 pesos con 20, el consumidor paga 30 en el mejor de los casos o más, ¿no? Esa brecha, ¿está estabilizada o cada vez es mayor? En los últimos 3 meses ha bajado esa brecha. Ha bajado, pero muy pequeño. Lo ideal es que el productor reciba una tercera parte del precio final. Claro. Así como fue históricamente, hace 20, 30 años, el productor en la fruta fresca o en la horticultura recibía un tercio. Si eso fuera con los precios actuales, si eso se garantizara, mejoraría mucho la realidad de toda esta actividad. Claro. La pregunta es si, como se plantea, hay un abuso. Hoy todos le apuntan al supermercadismo como el malo de la película, ¿no? La pregunta es si realmente hay un abuso o realmente somos una sociedad cara, ineficiente, que hace que lo que vale 2 pesos 20 en la chacra termine a 40 o 50 en la verdulería. Nada justifica un incremento del 1000% entre un productor y el consumidor, porque no hay proceso industrial. Lo que hay es un proceso de selección, embalaje, transporte y presión fiscal. Fíjense, si la pera o la manzana o la naranja están en 30 pesos, le sacamos el 21, son 6, 7 pesos. Sí. El productor recibe 2 pesos por ese mismo kilo en su propiedad. Significa que el Estado recaudó más que ese productor, que es el iniciador del proceso económico, claro, el que le pelea todo un año para tener una cosecha, el que está sujeto a los vaivenes climáticos, que la sequía, la inundación, la piedra, etcétera,
Y sin embargo, cuando la cosecha, una buena fruta, una buena verdura, no tiene garantizado rentabilidad. Es lo más injusto que sucede en la cadena de comercialización de frutas y hortalizas. Que el productor, que es el que arriesga, el que trabaja un año, el que produce el bien del que después todos ganan dinero, es el único que no tiene garantizado rentabilidad. Vos dijiste una medida que es un precio sostén, un precio mínimo. ¿Qué otra? Un precio laudado por el Estado. O bueno, como que sucede fuera. en la yerba mate, que mejoró bastante la yerba en los últimos años. ¿Qué otro tipo de medidas puede haber? ¿No? Hay una ley PYME ahora ya es muy buena la ley. Aprobada. Muy buena. ¿Qué tiene de bueno la ley de esta de PYME que sancionó el Congreso? Bueno, en CAME elaboramos un anteproyecto de ley de promoción de economías regionales que tiene, eso lo hicimos en el mes de noviembre, diciembre, tiene la gran mayoría de las ventajas impositivas que contiene la ley PYME. La diferencia es que nosotros la orientábamos hacia el sector primario y agroindustrial, porque entendíamos que ahí se producían los recursos y de funcionar bien da más vida al comercio, etc. Esta ley está orientada para todas las pymes, incluye industria, comercio y producción. Y además, con motivo de un disenso en el acuerdo de comisiones con el Congreso de la Nación por parte del diputado nacional por Jujuy, Snope, se agregó el artículo 11. El artículo 11 es un adicional para las economías regionales, que dice que las economías, que todos los beneficios de esta ley de promoción de PYME serán mejorados entre un 5 y un 15% hacia las economías regionales. Claro. Y eso va a depender de la reglamentación posterior de la ley. Claro. Y en esto le pedimos a todo el interior que trabaje fijando y trabaje aportando los mejores beneficios para las economías regionales. Decime los 3 o 4 puntos principales en los cuales mejora la ley esta de pymes. Mejora porque hay el IVA que se facturaba y se pagaba dentro del curso al mismo mes, ahora se va a poder pagar a los 90 días. La utilización del recurso que el empresario debía pagar como impuesto a la ganancia, si hace inversiones se pueden deducir gran parte de eso. La ganancia mínima presunta prácticamente anulada para los pymes. Claro. Comprende una cantidad de mejoras que tienen que ver con materia laboral, también. Y eso, digamos, eso los repro, que es muy importante, son como 9.000 pesos adicionales. Eso, digamos, lo entiendo, digamos, al empresario, creo que lo va a beneficiar, ¿no? Porque realmente yo facturo hoy, sé que cobro con suerte dentro de 90 días, pero tengo que ir a pagar el IVA, es una cosa horrorosa, ¿no? Es horrendo. Todo el mundo hay IVA. Lo que pasa es que nosotros tenemos 21. Si un año te va bien y ya te fijan eso como base de anticipo a ganancia, tenés que pagar, aunque el año sea espantoso como ¿no? Otro error. Ahora digo, desde el punto de vista de la empresa, me parece que está fantástica. ¿Esto se va a traducir en algún beneficio al consumidor y al productor primario? Bueno, depende de dónde lo veas. Al productor primario desde ya, porque esta es una ley que comprende la agricultura. Lo que me extraña es que fue CAME la que realmente salió a defender la agricultura y a defender este proyecto. Así como desde CAME defendimos y estuvimos en contra del proyecto de emergencia laboral, que después fue votado. Bueno, en CAME, por tener una fuerte incidencia del sector laboral en las economías regionales, nosotros salimos a presentar nuestra posición en contra de la aprobación de esa ley. Sí. Que finalmente fue vetada. Finalmente fue vetada, pero que a la agricultura argentina le ha impactado fuertemente. Y bueno, todas estas cosas son las que realizamos en el gremialismo empresario de CAS. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué tienen previsto de ahora
para lo que resta del año desde CAME como principales actividades, o la agenda de CAME, mejor dicho? La agenda de CAME es trabajar por las líneas políticas que bajan nuestros asociados. Hay más de 400 cámaras de economías regionales asociadas en CAME, que a su vez CAME tiene más de 1.500 cámaras entre comercio, industria y producción asociadas. Nosotros lo que estamos trabajando mucho es sobre la rentabilidad del productor. Hemos trabajado también en la institucionalización del sector apícola argentino y hemos ayudado mucho a la integración. Hoy hay un buen trabajo del Estado, del Ministerio de Agroindustria en la materia, y nosotros estamos aportando junto con nuestros socios, que es casi todo el sector apícola argentino, estamos aportando mucho de gestión en positivo. Hay algunas dificultades por la caída de los precios internacionales, pero la Argentina tiene 23, 24 mil productores apícolas y es líder mundial. El segundo exportador del mundo después de China y la mejor miel en calidad y en precio. Sí, lástima que la vendemos a granel. Sí, como muchas cosas en Argentina que deberíamos cambiar. El índice de CAME, digamos, general, que es el índice, creo, de ventas minoristas, ¿no? Algo así. Sí. La verdad que este primer semestre ha sido un horror. Y porque hay una caída permanente en el consumo. Dos preguntas. ¿Tienen un índice similar desde el sector agroindustrial que, digamos, vaya reflejando cómo está evolucionando el mercado interno para el sector agro? Y dos, ¿qué expectativa tienen para este segundo semestre que estamos empezando a transitar? Bueno, en materia de comercio tenemos un índice mensual. En industria también lo tenemos y se viene reflejando una caída muy grande. En materia de producción primaria, nosotros trabajamos sobre el IPOD, que es el índice precio-origen-destino, porque nos parecía que más útil y mejor es poner en visibilidad de la sociedad argentina esta problemática injusta que existe entre los dos extremos de la cadena. En materia de mercado interno en el consumo de frutas y hortalizas, es estacional, no hay una caída demasiado grande. En cuanto a las exportaciones, dependen de los mercados externos, de manera que no sería, digamos, muy puntual el establecimiento de caídas en materia de la producción primaria. Se puede tomar por algunas actividades puntuales, pero no por la totalidad, porque se trata de más de 30 complejos productivos, todos totalmente diferentes uno de otro, porque no es lo mismo producir yerba mate que pera y manzana, olivos o caña de azúcar o tabaco. Entonces, podemos trabajar sobre índices puntuales, pero preferimos insistir, por razones de estrategia institucional, en el IPOD, porque lo que tenemos que solucionar son los ingresos de los productores. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Raúl Robén, el presidente de Economía Regional de la CAME, acá en Agroempresario.